Así es, José, muy feliz de estar en este programa que quiero tanto y también muy feliz de estar con una abogada que quiero muchísimo, que es María Marta Salazar, y vamos a hablar del tema del Día de la Madre, porque se pasó para el 14 de agosto la celebración. Pero ¿qué pasa si a usted en el trabajo le dicen lo va a celebrar el 15, puedo escoger el día que quiera? Bueno, ese es el tema que vamos a desarrollar en compañía de María Marta Salazar. ¿Cómo está, María Marta? Hola, buenos días, el cariño es mutuo, Sergio, y buenos días a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, comencemos de una vez. Me dicen que tengo que celebrar el día el 14 de agosto, pero el día es el 15. ¿Cómo degranamos eso? Eso ha sido todo un tema para todos los costarricenses porque no estamos acostumbrados a celebrar el Día de la Madre, un día que no es. Sin embargo, la ley 9875, que es la que traslada el disfrute de los días feriados, pues así lo dispuso y simplemente pues ese es el día que nos va a tocar celebrar. Entonces este 14 de agosto es el día que vamos a tener que celebrar el Día de la Madre, pero igual el 15 le podemos ir a dar un besito a la mamá. Bueno, por supuesto, pero pongamos el caso, en la empresa me dicen, Sergio, usted tiene que venir a trabajar el 15. Entonces, el 14 es el día que establece la ley ahora con los cambios, que es lo que la gente no entiende en este momento. La gente lo que le queda, tal vez las dudas es, ¿puedo trasladar ese feriado? Es decir... A disposición mía. Exactamente, si yo no estoy de acuerdo, de común acuerdo con el patrono, ¿será que yo lo puedo poner el 15 o lo puedo pasar al viernes que sigue? No, esas cosas no se pueden hacer. El feriado del 15 de agosto se va a disfrutar el 14 de agosto, ese es el día que está dispuesto por ley. No se puede cambiar, no se puede trasladar, ni aunque el patrono y yo estemos de acuerdo, eso es ilegal. Ahora, ¿es feriado de pago obligatorio o no es de pago obligatorio? Claro, esto ha generado muchísimas confusiones a lo largo de la historia en temas de feriados de pago obligatorio y no obligatorio. En este caso, este es un feriado de pago obligatorio, entonces hay que tomar en cuenta las reglas, ¿se las cuento? Claro. Ok, entonces las reglas son las siguientes. Para las personas que ganan el salario de forma semanal, diaria, es decir, que me pagan por día o por horas, si yo no laboro ese día, como es de pago obligatorio, aún así el patrono me tiene que reconocer el salario de ese día porque es de pago obligatorio. Si yo laboro ese día, ese 14 de agosto, me tienen que reconocer entonces de pago doble, aunque yo gane semanal, diario o por hora. Y así funciona. Dígame. Esa es una pregunta que surge mucho con el pago semanal. ¿Me lo tienen que pagar o no? Porque hay gente que dice, no, es que como es pago semanal ya no entra diferente. O la muchacha, por ejemplo, que tengo en la casa. Exactamente. Es que cuando es un feriado de pago obligatorio, como es lo que genera confusiones con los feriados de pago no obligatorio, que sería el 2 de agosto, por ejemplo, que acaba de pasar, que era un feriado de pago no obligatorio. Entonces ahí cuando yo gano por semana, por hora o por día, entonces no se me contempla si no voy a trabajar ese feriado en el pago. Pero como este es de pago obligatorio, entonces es muy importante que quede claro que aunque usted no vaya a trabajar y siendo pago de feriado obligatorio, me lo tienen que contemplar dentro de mi salario. ¿Con cuánta antelación me debe avisar el patrono? Sergio, usted tiene que trabajar el 14 o el 15 de agosto. Eso puede pasar muchísimo porque también es un día que los comercios van a vender, porque hay gente que anda en carreras comprando todavía el Día de la Madre para ir a dárselo en el almuerzo o en la noche. Entonces muchos comercios van a necesitar a sus trabajadores o en restaurantes que van a estar abiertos. Entonces el patrono, en cuanto sepa que ese día tiene que abrir, tiene que avisar con la mayor antelación posible, porque si no, entonces el trabajador puede presumir que no va a abrir ese día, que va a tener ese día feriado, y entonces puede incluso hasta pagar vacaciones en un hotel o ya tener planeado pues festejar de alguna otra manera, y entonces ya el patrono llega y le dice un día antes, me parece que sería un poco de mala fe. Entonces, ¿cuál es el tiempo correcto? El mayor tiempo posible que el patrono pueda, pero un día antes, o sea, dependiendo de las circunstancias habría que valorar, pero el patrono tiene que indicarle a los trabajadores con la mayor antelación posible. Usted sabe, María Marta, que los tiempos están complicados, pues hay que buscar platica y todo. ¿Qué pasa si nos dicen que tiene que trabajar horas extras? ¿Cómo se pagan estas horas extras? Eso también perfectamente puede pasar. Imagínense en turismo, en restaurantes que van a estar abarrotados, comercios incluso que les podrían pedir trabajar horas extra. Entonces, ojo ahí el detalle, porque las horas extras siempre valen un poco más. Sin embargo, en feriado valen doble. Es decir, a mí la hora extra siempre se me paga a 1.5. Sin embargo, cuando es feriado, ya se me paga por 3. Es decir, esa hora que yo gano la multiplico por 3. Entonces, ojo ahí, porque eso es muy importante, que ya no es un pago sencillo.
¿Qué pasa si hay una persona que tiene planes? Ya los hizo desde hace un montón, pagó el hotel todo incluido, hizo sus planes y de pronto el patrono le dice, no, tiene que venir a trabajar, lo siento. ¿Nos puede obligar? Depende. Eso está establecido en el Código de Trabajo. Entonces, el Código de Trabajo establece que hay ciertas actividades comerciales, por ejemplo, restaurantes, comercios que tienen que estar abiertos, y por la actividad comercial de la empresa, si así lo determina, puede obligar al trabajador a que se trabaje ese día, ¿ok? Entonces es importante que se fijen en los artículos 149, 152 del Código de Trabajo. Ahí vienen establecidos una lista prácticamente taxativa de las actividades. Ya les mencioné por lo menos algunos: restaurantes, farmacias, supermercados, comercios, en los moles, que van a tener que trabajar, entonces sí podrían ser obligados. También el trabajador, yo lo invito a que se acerque al patrono y le pregunte con antelación, ¿me va a tocar trabajar ese día? Porque es que tengo planes. Entonces también para que hagan eso. Y otra cosa, otro tip que les voy a dar: si ustedes saben que les toca trabajar ese día, pueden preguntarle también al patrono, vieras que yo ese día sí quisiera irme con mi familia de vacaciones, ¿puedo cambiar con otro compañero? A lo mejor y el patrono sí los deja, no debería de haber ningún problema. Ya para ir finalizando, si mi patrono me dice, se lo voy a cambiar por días libres, ¿esto es legal? No, y eso pasa muchísimo. Ojo. Sí, ojo ahí, porque pasa muchísimo, que el patrono que se quiere pasar de vivillo, entonces no voy a pagarle doble, pero le digo que disfrute el feriado otro día. No, no se puede trasladar de disfrute. A mí o me pone a trabajar ese día y me paga como corresponde doble, o del todo entonces me dice que no vaya a trabajar, pero igual se me va a adicionar voy a tener ese salario por ese día de manera sencilla si no voy a trabajar, pero el disfrute no se cambia. Esta pregunta vale oro. ¿Qué pasa si estoy incapacitado en el feriado? ¿Me lo pueden pagar doble? No, eso, la relación laboral está suspendida, entonces no se toma para el cómputo de pago. María Marta Salazar, abogada, muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos todas estas dudas con respecto a todo el tema de los feriados. Yo creo que hay que repasarlos porque vienen bastantes, ¿verdad? Es correcto, muchas gracias. Un placer, vamos a continuar con más. José Víquez ya está listo, adelante.